A 500 kilómetros de las costas de Boston, en pleno océano Atlántico, un coloso de acero y aluminio se disponía a desafiar lo imposible. El viento aullaba con una potencia devastadora, lanzando ráfagas que superaban los 60 nudos y hacían vibrar hasta el último remache del USS Forrestal. En la cubierta de vuelo, los marineros contemplaban una escena que mezclaba terror y asombro. Un gigantesco avión de carga Lockheed C-130 Hércules, con más de 54 toneladas de peso y 40 metros de envergadura alar, descendía en dirección a ellos. Aquella situación desafiaba cualquier principio aeronáutico conocido hasta entonces. Este mastodonte de 4 motores nunca había sido concebido para aterrizar sobre una superficie tan limitada como la cubierta de un portaaviones. Cuando los ingenieros del Centro de Pruebas de la Aviación Naval recibieron la orden de preparar al Hércules para semejante experimento demencial, protestaron enérgicamente. Muchos pensaron que se trataba de alguna broma siniestra ideada por algún oficial aburrido del Pentágono. Sin embargo, las órdenes eran totalmente claras y provenían directamente del jefe de operaciones navales. Los números resultaban brutales y sin piedad alguna. El Hércules debía enfrentarse a una pista de apenas 310 metros de longitud por 76 de anchura, mientras sus alas se desplegaban por más de 40 metros de extremo a extremo. El margen para cometer errores era tan diminuto que cualquier desviación de medio metro podría desencadenar una catástrofe de proporciones épicas. Los técnicos ya tenían preparada una grúa colosal, anticipándose al peor de los escenarios posibles. En caso de que el avión consiguiera posarse pero fuera incapaz de volver a despegar, simplemente lo lanzarían por la borda hacia el océano, como si se tratara de basura metálica sin valor. Absolutamente nadie apostaba ni un centavo por el éxito de aquella misión que parecía suicida. El teniente Ricardo Mendoza III sujetaba los controles con manos firmes, aunque empapadas de sudor, mientras disminuía la potencia de los 4 turbohélices Allison. Junto a él, el teniente comandante Navarro revisaba obsesivamente cada indicador del tablero de instrumentos, completamente consciente de que estaban a punto de intentar algo que ningún piloto en toda la historia de la aviación naval había conseguido jamás. Detrás de ambos, el ingeniero de vuelo Herrera y el piloto de pruebas de Lockheed, Marcos Salinas Jr., permanecían en un silencio sepulcral, sabiendo perfectamente que sus vidas dependían de la precisión milimétrica de cada maniobra. El Forrestal navegaba a 10 nudos tratando de compensar el viento brutal que azotaba desde la proa. Las olas alcanzaban alturas de 9 metros, provocando que la proa del superportaaviones subiera y bajara en un movimiento violento que dificultaba todavía más la aproximación. Mendoza había calculado que necesitaba mantener una velocidad de aproximación absolutamente perfecta, ni un nudo de más ni de menos, para evitar que el viento cruzado lo estrellara contra la superestructura del portaaviones o lo arrojara directamente hacia el mar embravecido. La razón que motivaba esta locura experimental tenía su origen en un problema logístico cada vez más grave para la Marina estadounidense. Los portaaviones operaban en lugares tan remotos del planeta que reabastecer sus almacenes se había transformado en una verdadera pesadilla operacional. El pequeño Grumman C-1 Trident, equipado con sus motores de pistón gemelos, apenas conseguía transportar 3.856 kilogramos de carga útil y contaba con un alcance ridículo de solamente 480 kilómetros. Cada vez que un portaaviones requería repuestos urgentes, municiones o combustible adicional, debía interrumpir todas sus operaciones y regresar navegando hacia puerto, perdiendo días valiosos y millones de dólares en el proceso. Los estrategas navales soñaban con un avión capaz de transportar 20 toneladas de suministros directamente hacia los portaaviones en medio del océano, manteniendo las operaciones indefinidamente sin necesidad alguna de tocar tierra. El Hércules parecía ser la respuesta perfecta sobre el papel, pero absolutamente nadie sabía si podía convertirse en realidad sobre una cubierta de vuelo. El concepto de lanzar un carguero gigantesco sobre la cubierta de un buque de guerra surgió en las oficinas del Departamento de la Marina a principios de los años 60, cuando los almirantes comenzaron a comprender
que sus flotas estaban atadas a puertos cada vez más lejanos. La Guerra Fría había dispersado los grupos de combate estadounidenses por todo el globo terráqueo, desde las aguas del Mediterráneo hasta el Pacífico Occidental, y mantener operativas esas armadas se había convertido en un dolor de cabeza monumental. El Hércules había iniciado su carrera militar en agosto de 1954, cuando despegó por primera vez para la Fuerza Aérea, después de cumplir con los requisitos del Comando Aéreo Táctico, que exigía un transporte de combate equipado con motores turbohélice. Lockheed había creado una bestia voladora con capacidad para transportar carga pesada hacia lugares inhóspitos, y muy pronto la Marina quedó completamente fascinada con sus capacidades. En enero de 1960, 4 Hércules equipados con esquíes especiales volaron hacia misiones en la Antártida, demostrando que podían operar bajo condiciones extremas donde otros aviones simplemente se rendían. La infantería de marina estadounidense no tardó en reconocer el potencial del aparato y adquirió 46 unidades para tareas de transporte y reabastecimiento aéreo. La versión KC-130F podía transformarse en una cisterna voladora capaz de rellenar los tanques de 2 cazas simultáneamente, transportando 13.600 litros de combustible en sus entrañas metálicas. Los pods desmontables bajo las alas exteriores permitían realizar operaciones de reabastecimiento en pleno vuelo, convirtiendo al Hércules en un auténtico salvavidas para los escuadrones de combate que operaban lejos de sus bases. El 1 de febrero de 1962, estos gigantes entraron en servicio activo en el Pacífico, asignados al recién formado Escuadrón de Transporte y Reabastecimiento Aéreo de la Marina 152. Un año después, cuando las fuerzas expedicionarias estadounidenses comenzaron a involucrarse en Vietnam, estos aviones acompañaron a los cazas F-4 Phantom y A-4 Skyhawk, manteniéndolos alimentados con combustible sobre la jungla asiática. Sin embargo, toda esa versatilidad resultaba completamente inútil si el Hércules no podía llegar hasta los portaaviones que navegaban en medio de ninguna parte. El USS Forrestal representaba la columna vertebral de la flota estadounidense. Votado el 11 de diciembre de 1954 y comisionado el 1 de octubre del año siguiente, este superportaaviones convencional había sido nombrado en honor a Thomas Forrestal, el primer secretario de Defensa de la Nación. Durante su construcción en los astilleros de Newport News, el diseño original sufrió múltiples modificaciones que incluyeron el reemplazo de un puente telescópico planeado por una estructura de isla tradicional. Los ingenieros británicos aportaron ideas revolucionarias como la cubierta de aterrizaje angular y las catapultas de vapor que permitían lanzar aviones más pesados hacia el cielo. Los marineros le pusieron apodos cariñosos como FID, abreviatura de First in Defense, que se integró en el emblema oficial del buque, pero también ganó sobrenombres menos halagadores después de sufrir varios incendios devastadores a bordo. Forest Fire, SIPO y USS SIPO se convirtieron en motes oscuros que recordaban los peligros constantes de operar una ciudad flotante, repleta de combustible de aviación y municiones explosivas. La pregunta que atormentaba a los planificadores navales era simple pero brutal. ¿Podría ese leviatán de acero servir como pista de aterrizaje para un avión de transporte que pesaba tanto como 15 automóviles completamente cargados? Los estudios preliminares mostraban cifras aterradoras que hacían palidecer incluso a los pilotos más experimentados. Cuando la orden llegó al escritorio del teniente Ricardo Mendoza III, el joven oficial de cazas creyó firmemente que alguien en el alto mando había perdido completamente la cordura. Mendoza era un piloto de reactores acostumbrado a la velocidad vertiginosa y las maniobras acrobáticas de los aviones de combate, no a los controles pesados de un carguero turbohélice que pesaba tanto como una locomotora. Su compañero de misión, el teniente comandante Navarro, compartía el mismo desconcierto absoluto. Según recordaría años después, el Centro de Pruebas Aéreas Navales no logró encontrar ninguna tripulación de transporte dispuesta a arriesgar sus vidas en semejante disparate. Así que simplemente señalaron con el dedo a 2 pilotos de cazas
que apenas sabían deletrear la palabra hélice, y les entregaron las llaves de un KC-130 de la Infantería de Marina. Alberto Ramírez, ingeniero jefe de Lockheed en aquella época, documentó la reacción inicial de Mendoza cuando comprendió que la misión no era ninguna broma pesada. El teniente exclamó incrédulo que operar un C-130 desde un portaaviones era algo que alguien definitivamente debía estar inventando como burla. Pero la realidad era mucho más seria y peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. El equipo completo quedó conformado por Mendoza como piloto principal, Navarro ocupando el asiento del copiloto, el ingeniero de vuelo Herrera monitoreando los sistemas vitales, y Marcos Salinas Jr., el piloto de pruebas de Lockheed, supervisando cada detalle técnico. La preparación para romper un récord histórico fue escandalosamente breve y arriesgada. Mendoza confesó posteriormente que recibieron apenas un vuelo de familiarización de 4 horas con el piloto de pruebas principal de Lockheed, antes de realizar exactamente 100 aterrizajes de entrenamiento en la pista de Patuxent River. Eso era todo. 4 horas para aprender a manejar un avión completamente diferente a todo lo que habían volado en sus carreras, y 100 tomas de contacto para dominar una técnica que necesitaba ser absolutamente perfecta o terminaría en tragedia. No hubo simuladores avanzados, ni meses de preparación meticulosa, ni estudios exhaustivos de aerodinámica. Simplemente 4 hombres lanzados hacia lo desconocido, con un entrenamiento que cualquier instructor sensato habría considerado criminalmente insuficiente. Las modificaciones realizadas al Hércules en la planta de Lockheed Marietta fueron igualmente mínimas y casi insultantes, considerando la magnitud del desafío. Los técnicos instalaron un orificio más pequeño para el tren de aterrizaje delantero, mejoraron el sistema de frenado antibloqueo para soportar detenciones brutales, y retiraron los pods de reabastecimiento que colgaban bajo las alas exteriores. Eso fue literalmente todo. No había ganchos de cola para enganchar los cables de detención como en los aviones navales normales, ni modificaciones estructurales significativas, ni sistemas especiales de seguridad. El avión seguía siendo esencialmente el mismo carguero diseñado para pistas terrestres largas y cómodas, ahora forzado a realizar acrobacias imposibles sobre una superficie ridículamente estrecha, rodeada por agua helada. La gran preocupación que quitaba el sueño a Mendoza era si podrían cumplir con la tasa máxima de descenso de 2.70 centímetros por segundo, sin destrozar el tren de aterrizaje al impactar contra la cubierta de acero. Un golpe demasiado fuerte y las patas del avión se colapsarían como palillos de dientes, enviando 54 toneladas de metal rodando fuera de control hacia el océano. El 30 de octubre de 1963, frente a las costas de Jacksonville en Florida, llegó el momento de la verdad. El Forrestal había despejado completamente su cubierta de vuelo y retirado todos los cables de detención, porque el Hércules carecía del gancho necesario para utilizarlos. El clima decidió convertir la prueba en una pesadilla adicional, desatando vientos de 40 nudos con ráfagas que alcanzaban los 60. Las condiciones eran tan brutales que cualquier operación aérea normal habría sido cancelada inmediatamente, pero los planificadores navales querían datos extremos. Mendoza realizó 42 aproximaciones consecutivas aquel día infernal, completando 19 aterrizajes de toque y despegue, mientras el Forrestal bailaba violentamente sobre olas que parecían montañas líquidas. Luis Ortega, el ingeniero de Lockheed que observaba desde el puente del Capitán, quedó paralizado por el espectáculo terrorífico del océano embravecido. Recordaría más tarde cómo un marinero parado en la proa del superportaaviones subía y bajaba más de 9 metros con cada ola gigantesca que golpeaba el casco. El mar aquel día era una bestia furiosa que no tenía piedad con nadie. El buque navegaba a 10 nudos intentando desesperadamente alinearse contra la dirección del viento para reducir el movimiento de guiñada que podía lanzar al Hércules, fuera de curso en el último segundo crítico. Cuando el avión finalmente tocó la cubierta y se detuvo frente al puente de mando, la tripulación del portaaviones estalló en aplausos y risas histéricas de alivio. Entonces,
vieron la inscripción pintada en letras enormes sobre el fuselaje lateral del Hércules. Look, Ma, no hook. Mira, mamá, sin gancho. Era una burla descarada al sistema de cables de detención que todos los demás aviones navales necesitaban para no estrellarse contra el mar. Pero aquella demostración en Florida era apenas el aperitivo. El plato principal llegaría el 8 de noviembre, cuando las pruebas se trasladaron al Océano Atlántico Norte, a 930 kilómetros de la costa de Boston, donde las aguas eran significativamente más turbulentas y peligrosas. Allí, lejos de cualquier ayuda terrestre y rodeados por un océano hostil, Mendoza y su equipo romperían el récord como el avión más grande y pesado en aterrizar jamás sobre un portaaviones, una marca que permanece intacta hasta el día de hoy. La técnica que Mendoza desarrolló para lograr lo imposible desafiaba todos los procedimientos estándar de aterrizaje conocidos. Cuando aún se encontraba entre 3 y 4 metros y medio de altura sobre la cubierta, colocaba las 4 hélices en paso reverso, forzando a los motores a empujar aire hacia adelante en lugar de hacia atrás. En el instante preciso del contacto con el acero, activaba la reversa completa y pisaba los frenos mejorados con toda la fuerza que sus piernas podían generar. El Hércules se detenía en apenas 82 metros, una distancia que parecía física y matemáticamente imposible para un avión de ese tamaño y peso. El primer aterrizaje completo se realizó con el avión pesando 38.558 kilogramos, pero los ingenieros querían probar los límites absolutos del experimento. Comenzaron a cargar más y más peso dentro del fuselaje, hasta alcanzar la cifra monstruosa de 54.886 kilogramos. Con esa carga máxima, el Hércules necesitó 227 metros para despegar desde la cubierta y 140 metros para detenerse al aterrizar. Cada kilo adicional incrementaba exponencialmente el riesgo de catástrofe. Las ruedas del tren de aterrizaje absorbían impactos brutales que hacían crujir toda la estructura del avión. Los frenos se calentaban hasta temperaturas infernales que hacían humear el caucho de los neumáticos. Los motores rugían a máxima potencia mientras las hélices en reversa creaban un huracán artificial que barría la cubierta del Forrestal. En total, el equipo logró completar 21 aterrizajes completos con detención total y 29 toques y despegues durante las 4 jornadas de pruebas. Cada uno de esos aterrizajes era un milagro de precisión y valentía que desafiaba las leyes de la probabilidad. La demostración final fue la más espectacular y aterradora de todas. Mendoza decidió despegar exactamente desde el mismo punto donde había aterrizado momentos antes, sin rodar ni un centímetro hacia la zona de catapultas. El avión estaba posicionado tan cerca de la superestructura del portaaviones que la punta de su ala quedó a solo 4 metros y medio de la torre de control. No había margen para error, ni siquiera un margen microscópico. Si las turbulencias o el viento movían el Hércules medio metro hacia un lado durante el despegue, las hélices exteriores triturarían la superestructura como papel. Los motores Allison rugieron con una potencia ensordecedora, mientras Mendoza empujaba las palancas de potencia hasta el tope máximo. El Hércules tembló violentamente durante varios segundos interminables, acumulando fuerza como un animal salvaje a punto de saltar. Las turbinas giraban a revoluciones límite, generando un vendaval que hacía retroceder a los marineros en cubierta. Entonces, casi milagrosamente, el gigante de 50 toneladas comenzó a rodar hacia adelante, acelerando metro a metro hasta que las ruedas principales se despegaron del acero y el avión ascendió hacia el cielo gris del Atlántico Norte. La tripulación del Forrestal estalló en vítores ensordecedores. Acababan de presenciar algo que ningún libro de aeronáutica consideraba posible. Un carguero diseñado para pistas terrestres de miles de metros había operado desde una superficie más pequeña que 3 campos de fútbol americano juntos. Los datos recopilados durante aquellas jornadas históricas demostraron de manera concluyente que técnicamente era factible utilizar el Hércules como avión de entrega a bordo de superportaaviones. Sin embargo, la euforia inicial duró exactamente lo que tardaron los almirantes en analizar las implicaciones operacionales reales del experimento.
la verdad golpeó como un martillo de realidad. Aunque posible, la operación era completamente impráctica y absolutamente inviable para uso regular en combate. El margen de error microscópico convertía cada aterrizaje en una ruleta rusa aeronáutica, donde un simple error de cálculo o una ráfaga de viento inesperada podían destruir tanto el avión como el portaaviones en cuestión de segundos. Pero el problema más devastador era puramente logístico y brutalmente simple. El Hércules era demasiado gigantesco para caber en los elevadores que transportaban aviones entre la cubierta de vuelo y los hangares inferiores. Tampoco cabía dentro de los espacios de almacenamiento bajo cubierta. Esto significaba que si un Hércules aterrizaba en un portaaviones, tendría que permanecer eternamente expuesto en la cubierta superior, ocupando un espacio precioso que normalmente albergaba 6 o 7 casas de combate. Durante operaciones de guerra, mantener un carguero inmenso bloqueando media cubierta era absolutamente inaceptable y estratégicamente suicida. Las modificaciones necesarias para adaptar los portaaviones existentes habrían costado cientos de millones de dólares y requerido años de trabajos de ingeniería que posiblemente ni siquiera garantizaran resultados satisfactorios. Para 1966, el programa del Grumman C-2 Greyhound estaba completamente operacional y funcionando sin problemas. Este avión de transporte, específicamente diseñado desde cero para operaciones embarcadas, solucionaba la mayoría de las preocupaciones logísticas que habían motivado los experimentos con el Hércules. Aunque transportaba menos carga que el gigante de Lockheed, el Greyhound cabía perfectamente en los elevadores, podía almacenarse en los hangares y aterrizaba utilizando los cables de detención estándar sin necesidad de maniobras acrobáticas suicidas. La Marina estadounidense tomó la decisión pragmática de abandonar cualquier idea de convertir al Hércules en un avión embarcado regular. El experimento había sido fascinante, había roto récords mundiales y había demostrado el coraje extraordinario de pilotos dispuestos a intentar lo imposible. Pero al final del día, la física y la logística ganaron la batalla contra la ambición. Ricardo Mendoza. Tercero, recibió la Cruz de Vuelo distinguida por sus acciones récord, que desafiaron todos los límites conocidos de la aviación naval. El reconocimiento estaba más que merecido para un hombre que había arriesgado su vida docenas de veces pilotando un avión donde nunca debió volar. El KC-130F, que protagonizó aquellas pruebas históricas, continuó sirviendo activamente en la flota estadounidense durante 4 décadas adicionales. Voló misiones de combate en Vietnam, transportando suministros y reabasteciendo cazas sobre la jungla asiática. Décadas después participó en la Operación Tormenta del Desierto y en la Operación Libertad iraquí, demostrando que aunque no servía para portaaviones, seguía siendo un caballo de batalla confiable en conflictos terrestres. Finalmente, en 2003, después de 40 años de servicio leal, el veterano Hércules fue retirado oficialmente y trasladado al Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola, Florida, donde permanece exhibido como testimonio de una época cuando los hombres intentaban lo imposible, simplemente para descubrir dónde estaban los límites. Si te fascinó esta historia increíble de ingeniería y valentía, déjanos un like. Comparte tu opinión en los comentarios sobre qué otro avión legendario deberíamos cubrir próximamente. Y suscríbete para más relatos asombrosos de la aviación militar que cambiaron la historia para Ciber.